Fiverr es una plataforma de descubrimiento de ocio. Somos una plataforma tecnológica que lo que ayudamos es a los consumidores, a los habitantes de una ciudad, a descubrir los mejores planes de entretenimiento y de cultura que suceden en sus ciudades o ciudades en las que puedan viajar, y a los creadores de contenido y a los agentes culturales lo que hacemos es proveerles de datos y de tecnología para que puedan mejorar y puedan escalar su contenido. Entonces, hay artistas, hay espectáculos, hay planes gastronómicos. Lo que buscamos es que la audiencia, que nuestra comunidad encuentre cosas que hacer que le parezcan interesantes y que se acerque a sus gustos, ¿no? Nosotros trabajamos con un algoritmo que te va recomendando planes en función de tu navegación y de tu consumo. Entonces, alguien que ha visto determinado tipo de espectáculos o ha ido a determinado tipo de shows va a ir recibiendo otros shows o espectáculos más o menos similares. Pues yo llevo en Fiverr 6 años y medio, casi 7 años. Empecé en el año 2018 como responsable de alianzas, podríamos decirlo, y poquito más tarde, 1 o 2 años después, me convertí en el responsable de comunicación. Y ahí seguimos, luchando cada día. Pues mira, yo estudié una carrera aquí en España. En aquel momento era licenciatura todavía, es decir, eran 5 años, y era una licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Luego hice una diplomatura en Marketing en paralelo, y toda mi carrera la ejercí en el mundo de la publicidad pura y dura. Anuncios de televisión, de prensa, y he anunciado todo lo que te puedas imaginar, desde champú a cruceros. Y yo he hecho, digamos, la carrera inversa del publicista. Generalmente el publicista empieza en una agencia, se cansa del rock and roll y se va hacia el anunciante, hacia el cliente final. Y yo lo hice al revés. Yo empecé en un periódico, en un departamento de marketing, quería rock and roll y me fui a una agencia. Y después de casi 10 años de rock and roll dije, no, mejor me voy a ir a una startup que todavía no gana dinero a ver qué podemos hacer. Y ese ha sido mi camino hasta llegar a Fiverr. Interesante y densa pregunta. O sea, para mí el marketing es marketing. Y entiendo que haya que hacer determinadas diferenciaciones porque habrá pequeñas teclas que varíen levemente, pero el marketing no deja de ser marketing y es una pseudociencia, podríamos llamarle, que se utiliza para vender. Es tan sencillo como eso. Dentro del marketing cultural probablemente haya determinadas palancas que sean levemente diferentes a otras, pero creo que es muy importante que entendamos que el objetivo principal del marketing es ayudar a vender. O sea, yo siempre digo que cuando uno comunica, yo siempre digo 2 cosas, ¿no? Que todo el mundo comunica aunque no quiera. Entonces el hecho de que tú tengas una obra, que tú expongas una obra o que la cuelgues en tu Instagram, ya está diciendo algo, queriendo tú decirlo o sin querer. Entonces es muy importante que tengas muy claro cuál es el mensaje que quieres transmitir y es muy importante sobre todo el cómo quieres transmitir ese mensaje y a quién se lo quieres transmitir, ¿no? Entonces, para mí lo más importante sobre todo es entender el público al que te diriges, porque cambia enormemente la manera de hacer las cosas. Entonces, no es lo mismo cuando estás en algo más nicho, cuando estás intentando alcanzar el gran público, cuando, no sé, son muchas las variables que es muy importante por eso que las tengas muy claras para poder ajustar el mensaje. A
Para mí mi bebé, siempre lo digo, es Candlelight. Candlelight creo que es el bebé de prácticamente todos los que estamos aquí, porque nos ayudó no solo a Fiverr como compañía a posicionarnos, sino que ayudó a la industria de la música clásica. Candlelight, nosotros lanzamos un producto que cualquier persona de la industria hubiese pensado que estaba abocado al fracaso, porque era música clásica para jóvenes. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Volviendo un poco al punto que decíamos antes, era entender quién era nuestra audiencia, qué es lo que estaba buscando nuestra audiencia. Y entonces nosotros nos dimos cuenta principalmente de dos cosas. El primero es que había un interés por parte de ese grupo de audiencia dentro de la música clásica. Y esa gente que había demostrado ese interés, a través de una serie de encuestas y una serie de contactos con ellos, intentamos desgranar qué era lo que le suscitaba el interés. Y por otro lado, nos dimos cuenta de qué era lo que esa gente estaba buscando en su tiempo libre, simple y llanamente. No intentamos hacer la mezcla inicial. Entonces, cuando descubrimos cuáles eran los motivos que hacían que saliesen de casa y que pagasen una entrada, y en paralelo aquellos que ya habían mostrado un interés, que era lo que les generaba ese interés, y lo macheamos, conseguimos lanzar Candlelight. Nosotros empezamos en un pequeño test que hicimos aquí en Madrid, que tenía 4 velas cutres y 2 violinistas con más buenas intenciones que conocimiento probablemente, que es mentira, o sea, eran maravillosos, pero para que entendamos un poco la idea, y en cosa de un año empezamos a hacer conciertos alrededor del mundo para cientos de personas, o sea, estamos alcanzando a más de 3 o 4 millones de personas al año. Y el dato que a mí me pone más contento cuando hablamos de ello es que logramos el objetivo, y es que de esos 3-4 millones de personas, el 70% son menores de 40 años. Ese es el gran problema que tenemos en nuestra industria, porque el precio lo pones tú, lo pone tu audiencia, ¿quién lo pone? ¿No? Es muy complicado, y por eso plataformas como Fiverr también intentan ayudar a los artistas y a los promotores para encontrar ese punto de equilibrio, porque al final es lo que hemos hablado tú y yo fuera de cámaras muchas veces. Esto es un negocio y necesita ser un negocio para que continúe existiendo, porque por suerte o por desgracia vivimos en un mundo en el que la gente come y vive y paga calefacción. Entonces necesitamos que todas esas necesidades estén cubiertas para que la gente le pueda seguir destinando tiempo a aprender, a innovar y a desarrollar. Yo creo que son muchos los ingredientes que ayudan a una persona a poder apalancarse en ellos para su negociación, ¿no? Tienes las audiencias que ellos mismos generan, como hablábamos antes. Muchos artistas tienen unos canales sociales con una audiencia que está mostrando un interés real sobre ellos. Eso tiene un valor. Las empresas como Fiverr o como cualquier otro agente cultural estamos constantemente lidiando por crecer en nuestras redes. Trayectorias que ellos hayan tenido, hablar con el mercado, con su círculo, entender lo que está surgiendo, lo que está pasando. Creo que son, no voy a decir líneas rectas, pero sí pequeñas señales que te llevan hacia el lugar en el que te puedas sentir más o menos cómodo defendiéndolo. Y sobre todo, confiar en uno mismo. Es decir, pues, nadie mejor que el artista sabe las horas que le está dedicando a un proyecto, sabe el esfuerzo que hay detrás, y yo entiendo que todo el mundo negocia, pero negociamos siempre hasta un límite. Para mí, en las redes de cualquier persona que se dedique que viva en este mundo prácticamente, sobre todo que en este caso concreto que estamos hablando, ¿no? que sus redes
no dejan de ser una extensión de su arte o de su contenido, es muy importante que entiendan la comunidad. Es decir, para mí, ¿qué quiere decir esto? Las redes sociales no deben de ser, en mi opinión, y profesional y personal, no deberían ser nunca un repositorio de lo que yo veo en físico, lo replico en digital. Las redes sociales deben de ser una extensión del arte del artista. Es decir, a mí me parece muy interesante cuando un artista plástico me enseña su proceso de creación, cuando veo los ensayos de un artista musical, etcétera, etcétera. Toda esa parte, todo ese, lo que está detrás, lo que surge detrás, suele funcionar muy bien a la hora de generar comunidad. Y eso es lo importante, ¿no? Tradicionalmente nos pensábamos que era simplemente saco una foto bonita a mi cuadro, la pongo y que la gente vea mi cuadro. Creo que eso tiene menos valor, de vez en cuando está fenomenal, pero es importante generar comunidad y que la gente venga a verte por el valor añadido que estás dando, que no solamente es el cuadro o el baile o la canción. Ahora lo que te permiten las redes sociales, lo que te permite el mundo digital es segmentar y entender mucho mejor a tu audiencia. Y creo que eso es fantástico. Pues para mí el mundo digital lo mejor que tiene es, por un lado, la globalidad y por otro lado, sobre todo, la segmentación. Como hemos comentado en la última charla en la que estuvimos, comentamos cómo anteriormente la comunicación se basaba más en el medio que en el mensaje y el hecho de salir en televisión o salir en prensa te permitía matar moscas a cañonazos. Pero a día de hoy, gracias a las redes sociales, al sistema digital, puedes conocer mucho mejor a tu audiencia. Y eso para mí es fundamental, porque muchas veces tenemos una propiocepción que no es del todo correcta. Y el digital nos permite mucho entender a quién nos dirigimos y probar mensajes específicos, etc. Cualquier persona es bienvenida a Fiverr, cualquier creador de contenido es bienvenido a Fiverr, siempre y cuando demuestre una profesionalidad en el hacer, ¿vale? O sea, Fiverr son eventos curados y profesionales, no es una fiesta en una casa. Entonces, cualquier persona que tenga una trayectoria más o menos estable y que esté buscando impulsar su contenido, es bienvenido a ponerse en contacto con nosotros y se trabajará con ellos. Es una muy buena pregunta en la que nunca me había parado a pensar. La mejor manera creo que es, o nosotros lo que nos ha funcionado son las más honestas. Nosotros tenemos un show, por ejemplo, de flamenco, con el que llevamos trabajando mucho tiempo, en el que nos conocimos porque un empleado nuestro iba a clases de flamenco con ellos. Y se pusieron a hablar y, no, es que nosotros también tenemos un show. Pero yo como no me había enterado, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, cualquier material en el que tú puedas reflejar tu show o tu arte de la manera más honesta y transparente posible, sin aditivos, digamos, creo que es la más recomendable, porque toda la gente que está detrás también son más o menos conocedores del mundo artístico. Entonces, intentar ponerle muchos aditivos no suele ayudar. Entonces, no creo que haya un canal directo que funcione mejor que otro. Un email, un portafolio, un mensaje en redes sociales, hay que ir probando y también creo que es muy importante, esto sí que lo digo muy en serio, el mostrar respeto hacia la otra persona. Es decir, Fiverr puede ser una compañía muy grande, pero el mensaje lo está leyendo una persona. Entonces es importante que esa persona vea que le has dedicado 5 minutos a entender qué es Fiverr, qué es lo que va a hacer con tu mensaje, y creo que eso es muy importante, ¿no? Mails masivos a 150 etiqueteras recomiendo que no se haga.
cualquier mensaje, tanto marketingiano, marketero o publicitario, desde mi perspectiva, son dos ingredientes, que son el contenido, el mensaje en sí mismo y el valor que este mensaje te transmite, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, porque como decíamos al inicio de todo, cualquier mensaje, por el hecho de ser un mensaje, comunica algo. Entonces no olvidar esa parte, ¿vale? Cada mensaje que alguien haga, cada post en Instagram, cada email que envíe, que entienda muy bien que ese formato tiene un valor y que trabaje en ese formato para transmitir ese valor.